Muy buenas tardes, pues a continuación el equipo Las Superpoderosas va a exponer el tema de depresión, de sus etiologías y fisiopatologías. El equipo está conformado por Chávez Reyes Alondra Natalie, Cota Leva Laura Teresa, Hernández Reséndez Ulises Omar, Silva Prado Xiomara Itzel y su servidora Vega Pimentel Ana Paula. ¿Qué es la depresión? Es la reacción ante una situación de pérdida o de dolor que sufre la persona, en la que pueden ser aspectos de separación de un ser querido, eh, de la pareja, situación económica, autoestima, salud u objetos de valor. Todos hemos llegado a experimentar esto o sentirnos identificados. Sin embargo, hay personas que padecen una depresión desproporcionada, con sentimientos muy profundos, casi como si estuvieran clavados en su interior, eh, ocasionando que pierda el gusto de ciertas actividades, le cueste realizar sus deberes u obligaciones y eh, que llegue a tener conflicto en la realización de su vida. Los criterios de diagnóstico. Para diagnosticar a alguien con depresión es necesario reconocer que los pacientes experimentan sentimientos inferiores. Para ser más precisos, pueden sentirse infelices, desalentados, melancólicos o experimentar otros sentimientos de tristeza. El cual es necesario no confundir estos estados de ánimo, ya que puede interferir en el diagnóstico de la depresión. También no todos los pacientes pueden reconocer o describir con precisión cómo se siente, por eso se requiere observar los siguientes síntomas que afectan a la persona, cambiando su fisiología, conducta, según el DSM-5. Para diagnosticar a alguien con depresión, tiene que identificarse los síntomas fisiológicos, porque puede experimentar insomnio o hiperinsomnia, que es donde duerme más de lo normal, o sea, lo contrario. Al igual, la anorexia entra dentro de esta categoría porque pierde completamente apetito, donde como consecuencia al no ingerir alimentos, la persona va a obtener menos energía. En la categoría de síntomas conductuales solamente se puede reflejar un retraso psicomotor, es decir, que la persona se le podrá observar que se moverá mucho más lento. Por último, los síntomas cognitivos hacen a la persona no sentir interés hacia nada, perdiendo la atención hacia la mayoría de las cosas. También pueden sentir sentimientos de impotencia donde no se sientan capaces de realizar actividades. Estas personas viven estancadas en memorias donde solían disfrutar más su vida. Después tenemos también una disminución de la memoria, en donde batallaban para recordar cosas. Por ende, también se ve afectada la rapidez para procesar información. Y por último, sumando todos estos síntomas, las personas pueden tener ideas suicidas. Y al respecto, okay. Las dos categorías de depresión. Dada la naturaleza de la depresión, el diagnóstico puede verse afectado por el criterio de la clasificación del trastorno depresivo. Como puede verse en la pantalla, puede ser endógena o reactiva. Cada una tiene una diferencia muy notoria donde influye mucho la ausencia o presencia de los factores ambientales que causa dicha depresión. La depresión reactiva. Esta categoría de la depresión cobra intensidad a partir de un hecho que la provoca, a diferencia de la depresión endógena. En la depresión reactiva, esta es más concreta, ya que está basada en hechos trágicos y de tristeza. Las personas pasan por un tiempo intenso en el que no logran no logran superar con facilidad, los acontecimientos trágicos.
La familia y los amigos sirven como apoyo para superar este episodio, ya que el afectado hay veces que tiende a sentir sentimientos de ausencia de parte de los demás. Al igual, tratando de superar, las personas que sufren de este trastorno batallan para estar concentrados y vivir en el presente, y pasan su tiempo recordando memorias en las cuales disfrutaban más su vida antes de ese suceso trágico. El curso del tiempo de la depresión reactiva es variable a la persona, ya que en algunos casos las personas remiten en poco tiempo, mientras que en otras personas puede durar hasta años. Y la otra categoría, que es la depresión endógena. Esta se categoriza porque se identifica principalmente a la persona como alguien normal, pero de repente empieza a mostrar una actitud depresiva o melancólica, la cual obviamente no es normal en esa persona. Este puede ser por una pérdida de interés hacia cosas que antes eran de su agrado de la persona. O sea, eso también es un síntoma de identificar, ya que no tiene ningún motivo alguno, como en la depresión reactiva, que es debido a una pérdida o algún acontecimiento traumático. En la depresión endógena, las personas tienden a tener sentimientos de impotencia y presentan baja autoestima. Existe la hipótesis de que esta depresión surge porque el sistema presenta una desregulación de serotonina, la cual se afecta en su conducta. Ok, yo voy a hablar sobre la prevalencia de la depresión en México y en Estados Unidos conforme al DSM-5. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud de la Depresión, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión constituye un problema importante de salud pública en donde más del 4% de la población mundial ha vivido en depresión, y las personas que son propensas a vivirlo son mujeres y jóvenes y adultos. En México se estima que el 9.2% de la población ha sufrido depresión, y que donde uno de cada 5 personas sufrirá depresión en un rango de los 18 a los 75 años de edad. Y por lo regular, las tasas mayores se presentan en adolescentes. La prevalencia, de acuerdo al DSM-5 y 4, es más frecuente entre niños que acuden a la consulta de salud infantil. La estimación de la prevalencia del trastorno, de acuerdo al DSM-5, en la comunidad no es clara, pero basándose en tasas de irritabilidad grave, persistente y crónica, el rasgo principal de trastorno, la prevalencia global en los niños y adolescentes, es un periodo entre 6 meses y un año, en donde es el 2 a 5%. Y sin embargo, se esperan tasas mayores en hombres y los niños en edades escolares. En el DSM-5 se dice que los que sufren más depresión en Estados Unidos son los niños y los hombres, en comparación de México, que en México la prevalencia surge más en mujeres y en adolescentes y adultos. Y la prevalencia del trastorno por depresión mayor, conforme al DSM-5, de igual forma en Estados Unidos, dice que es del 7%, con diferencias notorias entre los grupos de edades. En los jóvenes de 18 hasta los 29 años de edad es 3 veces mayor que la prevalencia en los pacientes de 60 años. Las mujeres presentan tasas que pueden llegar a ser del 1, 5 y 3%, 3 veces mayor que la de los hombres. Por lo regular, este tipo de trastornos se presenta desde la adolescencia temprana. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? La de atrás. Ok. Los tipos de trastornos depresivos. Ahora sí ya le puedes dar a la siguiente. El trastorno depresivo persistente, conocido como distimia. Este trastorno es cuando el estado de ánimo deprimido se presenta durante todo el día y este se ausenta solo por un lapso muy corto de tiempo,
tanto así que la persona está en constante tristeza e irritabilidad. Para dar un diagnóstico de este no se puede dar a menos que todas las características mencionadas que se van a dar más adelante estén presentes durante un mínimo de 2 años en la persona. Aquella persona que tenga diagnóstico de trastorno depresivo mayor durante más de 2 años se debe diagnosticar primero con trastorno depresivo mayor persistente y, aparte, trastorno depresivo mayor. Este estado de ánimo debe verse en niños y adolescentes durante un mínimo de 1 año y para adultos son 2 años. Y el carácter más notorio describe su estado de ánimo como un estado pues de vulnerabilidad y su desesperanza, y también se dice por los suelos. Ellos se sienten por los suelos. Y los síntomas que estos padecen son el poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga. También el baja autoestima, la falta de concentración y dificultad para tomar decisiones y pues lo que ya mencioné, sentimientos de desesperanza. Y como factores de riesgo se presentan cambios temperamentales muy fuertes y fisiológicamente hablando se presentan dolores de estómago, digestivos, dolor de espalda, fatiga, alteraciones de sueño, lentitud para los movimientos y etcétera. Y las regiones cerebrales que son involucradas y que son afectadas son el córtex prefrontal, el cíngulo anterior, la amígdala y el hipocampo. Si le puedes... Ok, no, en la misma. Es el trastorno anterior, la página anterior, Ulises. El trastorno disfórico premenstrual. Este no se consideraba antes como un trastorno depresivo, pero al estar en un constante cambio, pues los ciclos menstruales de la mujer, la testosterona y la hormona, todo no están regulados, entonces provocan un estado depresivo. En este se presentan en ciclos menstruales y ocurren durante la última semana antes del inicio de la menstruación. Y este mejora días después del inicio de la misma o desaparece una semana después de terminar la menstruación. Perdón. Los síntomas deben producir un malestar clínicamente significativo o un deterioro obvio en la persona y notable. Esta persona, cuando se le va a diagnosticar, también tiene que verse obvio en cuanto al plano social o ocupacional en esa semana, en la semana previa de la menstruación. Y se puede presentar principalmente por peleas matrimoniales, que por ahí empieza, después problemas con los hijos o con miembros de la familia o incluso con amigos. Y los síntomas son cambios excesivos e intensos de humor, pues pasamos de tristeza y alegría en cuestión de segundos, sensibilidad al rechazo, estado de ánimo intenso deprimido e irritabilidad sensible, los enfados, conflictos, sentimientos de desesperanza nuevamente o ideas de autodesprecio, ansiedad, disminuye el interés social, la energía y hay un descontrol. Y es muy importante mencionar que algunos consideran la fase premenstrual como un periodo como riesgo de suicidio, por lo que es importante la difusión del tema como una categoría más de la depresión. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ok, los trastornos depresivos inducidos por una sustancia o medicamento. Pues como su nombre lo indica, ¿no? La alteración persiste del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico. El paciente presenta un estado depresivo, ya sea por sustancias, por medicación, drogas, por inyección o inhalación de las mismas, psicotrópicos y drogas. Ya dije drogas, perdón. Este es un estado mental temporal, por lo que el diagnóstico solo se dará si se presenta después de ingerir las sustancias. Pues solo es por la intoxicación o por las sustancias o abstinencia de la misma. No se puede dar diagnóstico a menos que la persona primero haya consumido alguno de los medicamentos o sustancias mencionadas anteriormente. Algunos medicamentos que pueden provocarlo son los estimulantes, los esteroides, los antibióticos, los fármacos del sistema nervioso central, los agentes dermatológicos y los fármacos quimioterapéuticos. Y los síntomas que presentan son disminución notable del interés o placer por todo o casi todas las actividades y causa malestar, igual que el anterior, clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y ocupacional en áreas importantes del funcionamiento. Continuamos con el siguiente, que es el trastorno depresivo debido a otra afectación médica. Para dar diagnóstico de este,
es importante primero recurrir a pruebas desde un historial clínico, en donde hay que hacer exploración tanto física como incluso análisis de laboratorio para poder dar fe de que la enfermedad fue la consecuencia del trastorno. Se presenta por un periodo de tiempo importante de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés, igual que el anterior. La persona pierde placer por todas las actividades y también predomina en un cuadro clínico. Comúnmente en este tipo de trastorno depresivo se presentan cuadros mixtos de depresión y ansiedad. Y algunas de las enfermedades que lo pueden causar son el SIDA, cáncer, anemia, traumatismo, demencia, síndrome de Cushing, niveles bajos de testosterona, diabetes, tumores cerebrales, entre otros. Ok, y otros trastornos depresivos especificados. Estos, al igual que los anteriores, pues causan las mismas alteraciones y estados de ánimo depresivos, pero no cumplen con todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada de los trastornos depresivos. Por eso se les llaman episodios depresivos de corta duración. El depresivo breve recurrente son síntomas de depresión por 12 y 13 años, y esto ocurre por lo menos una vez al mes. El episodio depresivo de corta duración dura de 4 a 13 días y es un deterioro que persiste durante más de 4 días, pero menos de 14 días. Y el episodio depresivo con síntomas insuficientes es cuando la persona presenta al menos 4 de los 8 síntomas de un episodio depresivo mayor, pero no cumple con todos los criterios. Entonces, para poder diagnosticar un episodio depresivo con síntomas insuficientes o un episodio breve recurrente, la persona nomás debe presentar 4 síntomas de los 8 síntomas que marca el DSM-5. Y ya. Genéticos. Bueno, en este apartado destaca que la influencia genética es más marcada en pacientes en formas graves de trastorno depresivo y síntomas de depresión endógena. El riesgo de morbilidad en parientes en primer grado, es decir, padres, hermanos o hijos, pues está incrementando en todos los estudios que se han estado realizando hoy en día. En un estudio reciente, pues se realizó pruebas para comprender por qué las experiencias estresantes, conducen a la depresión en algunas personas y no en otras. Pues en este estudio se descubrió que los polimorfismos funcionales en la región promotora del gen del transportador de la serotonina, que se conoce como 5-HTT, modulan los efectos de los eventos estresantes diarios sobre la depresión, pues las personas 5-HTT corto tenían más síntomas depresivos, depresión diagnosticable y suicidio relacionado con eventos estresantes que las personas con un solo alelo. Y pues en este estudio epidemiológico proporciona evidencia de las interacciones genético-ambientales, donde la respuesta de un individuo a los estímulos ambientales es moderada por su organización genética. Y pues los marcadores genéticos potenciales para los trastornos del talante han sido localizados en los cromosomas X, 4, 5, 11, 18 y 21. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Influencias ambientales. Bueno, pues en este apartado pues destaca que hay una serie de estudios también que han demostrado que la aparición del de los trastornos del estado de ánimo, pues en este caso la depresión, pues se ve indudablemente afectada por eventos estresantes de la vida que ocurrieron durante la niñez. Y pues en un estudio particular que es comunitario de aproximadamente 2,000 mujeres de varios niveles socioeconómicos con antecedentes de abuso físico
o sexual infantil, pues tenían mayor riesgo de depresión, inclusive de ansiedad. Y también pues eran más propensas de abusar de drogas o intentar suicidarse. Y pues las mujeres con abuso infantil pues tienen mayor riesgo, para ser más exactos, 4 veces mayor de desarrollar depresión en comparación con las mujeres sin antecedentes de abuso. Y pues también existen otras influencias ambientales que pues contribuyen a la depresión. Estas son como la baja autoestima, la red social limitada y eventos indeseables de la vida. ¿Sí le puedes dar a la otra página? Es que se me va el internet, perdón. Ok. Las alteraciones de los neurotransmisores. Como es sabido, estas tres principales neuronas, que es la noradrenalina, serotonina y dopamina, son las que se encargan de influir en nuestro estado de ánimo. Cada hormona tiene su propia función, en el cual influye, como podemos ver. La serotonina refleja la impulsividad, conllevando al apetito y al líbido. La noradrenalina se encarga de la atención y la motivación, mientras que la dopamina se encarga de la iniciativa. Las estructuras cerebrales que principalmente son encargadas de influir en la depresión son el hipocampo, amígdala y córtex prefrontal anterior y orbitrofrontal. La depresión surge porque estos neurotransmisores se reducen principalmente ya los mencionaba anteriormente. Esta disminución de estos tres son los implicados en la aparición de síntomas depresivos o ansiosos, cambiando la estructura del hipocampo y afectando la amígdala e influyendo, como ya se mencionó antes, en la corteza prefrontal anterior y orbitofrontal, generando cambios en los neuroendocrinos, alterando el eje del hipotálamo y del hipófisis adrenal. Como podemos observar en esta imagen, se encuentra principalmente en el tronco encefálico los núcleos del RAFE, donde los axones de las neuronas se dirigen hacia la médula espinal, y la serotonina, como ya se mencionó, participa en varios procesos como en el aprendizaje, el apetito, el líbido y la memoria, aunque las alteraciones de esta hormona llevan a trastornos de ansiedad y luego depresión. La serotonina o hidroxitriptano, como es su nombre científico, inicia su síntesis a partir del aminoácido esencial. Este viene siendo un aminoácido el cual sobrevive a través de la comida que nosotros ingerimos. Ya después es transportado al cerebro y una vez la neurona ya dentro de nuestro sistema, dentro del, esta neurona se convierte en 5-hidroxitropifano, que viene siendo la serotonina. Disfunción monoaminérgica. Esta establece, que el trastorno de depresión se origina por bajos niveles de monoaminas en el cerebro. Inicialmente en el 5-HT, que HT significa hidroxitriptamina, o por su nombre más conocido, que es serotonina, y en la noradrenalina. Esta disfunción se origina en que el consumo de fármacos antidepresivos causa un aumento en el nivel cerebral de la serotonina y noradrenalina mediante el impedimento de su recaptura o de su deficiencia enzimática.
Algunos estudios demostraron que la degradación de la serotonina y la noradrenalina es el mecanismo fisiopatológico responsable que minora la transmisión monoaminérgica en la depresión. Disculpe. El modelo de estrés diatéstesis es un modelo creado en 1997. Este modelo se considera que el desarrollo del trastorno depresivo mayor es a causa de la relación con los factores genéticos y ambientales. O en otras palabras, quiere decir que la vulnerabilidad al estrés es un factor en la aparición de enfermedades mentales a causa de factores ambientales. Este modelo también indica que la vulnerabilidad es una variable, como ya se comentó anteriormente, y esta determina en factores biológicos o genéticos, en donde dependiendo de cada genética tiene un impacto mayor o menor, dependiendo del grado de tolerancia de cada persona. Es decir, que mientras menor sea el nivel de tolerancia, mayor es la probabilidad de que el estrés desencadene un trastorno. O al contrario, si la persona tiene mayor tolerancia al estrés, hay menos probabilidad. Todo depende de qué tan vulnerable sea cada persona. Al igual como se puede ver en esta tabla, perdón, en esta imagen, podemos ver cómo la predisposición genética y los eventos vitales adversos tempranos vuelven vulnerables a las personas, creando una vulnerabilidad en el estrés y en eventos vitales. Posiblemente pueda causar un trauma en la vida diaria de cada persona. O al igual tenemos el otro factor, que son las alteraciones biológicas, en la que puede influir en los cambios comportamentales y emocionales, generando depresión o ansiedad. O al igual puede ser por alguna lesión en el que puede dañar, por ejemplo, el hipotálamo o la amígdala, en donde se encuentra principalmente nuestra psique y nuestra conducta. Y esto puede dañar igual nuestro sistema neutro y nuestros neuropéptidos. Secundarios. Bueno, pues primeramente pues tenemos las drogas, que en este destaca que más de 200 medicamentos se han relacionado con la aparición de depresión. La gran mayoría de ellos con ciencia, pues entre ellos están los AINES, los antibióticos, los hipotensores, los antipsicóticos, las drogas cardíacas, los contraceptivos orales y entre otros. Después están las enfermedades orgánicas, que pues cualquier enfermedad, especialmente las graves, pueden causar depresión como reacción psicológica, pero algunas enfermedades se relacionan con mayor frecuencia, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, perdón, epilepsias, esclerosis múltiple, trastornos del calcio, perdón, cáncer de páncreas. Después están las enfermedades infecciosas, que pues está ahí la hepatitis, la influenza y la brucelosis. Y finalmente las enfermedades psiquiátricas, que pues ahí entra la esquizofrenia y el trastorno esquizofrénico pueden producir cuadros depresivos. Etapas avanzadas de los trastornos de pánico pueden cursar con depresión y pues el alcoholismo y la farmacodependencia pueden también producir.
Ulises, creo que le puedes dar a la siguiente. En este tema de la neuroanatomía de la depresión, podemos observar que una propuesta neuroanatómica, comprende de algunas estructuras cerebrales que estas pueden influir en la depresión. Estas estructuras cerebrales se encuentran entre ellas la corteza prefrontal, el hipocampo, los ganglios basales, la amígdala, el tálamo y también las conexiones que pueden existir entre ellas. Además, también se encuentran otros circuitos neuroanatómicos, como el circuito límbico talámico cortical y también el circuito límbico estriado pálido talámico cortical. Según este modelo, la depresión podría ser producto de la anormalidad o disfunción en diferentes partes de tales circuitos cerebrales. Es decir, estas alteraciones podrían ser el inicio del trastorno o bien provocarlo por una cierta vulnerabilidad biológica. En este esquema que tenemos aquí podemos ver cuáles son las áreas claves que participan en la regulación del talante. Tienen extensas interconexiones. Los dos principales circuitos neuroanatómicos son los que ya mencioné, tal como el circuito límbico tálamo cortical. Conecta la amígdala, el núcleo talámico dorsomedial y la corteza prefrontal medial y ventrolateral, así como también el circuito límbico estriado pálido, talámico cortical, que conecta el estriado, el pálido ventral y las regiones del circuito 1. De acuerdo a este modelo, los desórdenes del talante podrían resultar de una disfunción en diferentes regiones de estos circuitos interconectados. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ay. Muy bien. Las anormalidades cerebrales regionales. Los trastornos del talante podrían estar asociados con anormalidades funcionales del cerebro. Estos son de tipo regional o localizados, en lugar de ser anormalidades globales. Han sido investigadas varias estructuras cerebrales, entre ellas son las regiones corticales, en el cual encontramos el lóbulo temporal, la estructura límbica, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y también tenemos las regiones subcorticales. En estas están los ganglios basales, el tálamo, siendo la estructura de la fosa posterior, como lo es el cerebelo, entre otras regiones cerebrales como la circunvolución de cíngulo. La siguiente, por favor. El cambio que existe en el hipocampo es uno de los cambios que tiene la depresión, ¿verdad? Se reduce el hipocampo. Este decremento es del 8 al 10%, con un cambio tanto bilateral como puede ser solo en uno de los hemisferios. Se reporta una reducción significativa en pacientes con episodios depresivos recurrentes, o bien el decremento se relaciona inversamente con la duración del episodio depresivo. Siguiente. Cambios celulares y moleculares. Para el cuidado o el proceso de reorganización, asimismo del cerebro, es realizado por la neuroplasticidad, y esta misma forma nuevas conexiones neuronales durante toda la vida de la persona. Este proceso también ayuda a reparar daños cerebrales, adaptarse a enfermedades y adecuar las actividades ante nuevos ambientes. Ante este proceso, la depresión ocasiona una alteración del ciclo vital de las neuronas, ya que provoca un aumento de cortisol que contribuye a muerte neuronal. En la medida que este aumento afecte y reduce la concentración de los niveles BDNF, por sus siglas en inglés, que es el factor neurotrófico cerebral, que este factor
es el que está comprometido al desarrollo de las neuronas, demostrándose así que en estudios preclínicos la neurogénesis y la realización de el factor neurotrófico cerebral había niveles bajos en pacientes con depresión, dando así inicio a síntomas depresivos, emocionales, conductuales, cognitivos también, y todo aquello que engloba la depresión. Es así que la depresión afecta la neuroplasticidad y la resistencia celular que emite o llega a producirse, por el factor neurotrófico cerebral. Ok, y ya para finalizar, vamos a hablar sobre el caso de Pies, la viuda que lloraba. Lo vimos en el libro de Pinel de biopsicología. Y este caso es sobre un claro ejemplo de cómo la depresión puede aparecer poco a poco y uno se da cuenta hasta que ya está pues al borde del colapso. Y se trata sobre una mujer de 57 años que cuidaba muy bien de su familia, era muy alegre, era muy feliz, iba siempre a la iglesia, que era lo que más le gustaba, hacía reuniones familiares y todo, pero de repente sus hijos notaron que ya no que ya no era ella misma, porque de repente ya no comía, no salía, cancelaba sus planes, incluso dejó de ir a la iglesia, que era lo que más le apasionaba, y preparar las reuniones familiares. Les asustó tanto que le hablaron al hijo grande, al hijo mayor que vivía en la ciudad. Y cuando él fue a checar a su mamá, se acordó que había vivido ya un proceso de atentar contra su vida a los 10 años que pasaron después de perder a su esposo. Entonces, como la depresión es un trastorno que no se quita, sino se controla, no, pues no fue controlado nuevamente. Entonces la llevaron al seguro y ahí fue que la ayudaron con antidepresivos y lo ayudó un psiquiatra también con atención psicológica. Y pues al final, como a las 2 semanas más o menos, la situación mejoró gracias a los antidepresivos. Y el ejemplo que queremos dar es que pues la depresión es un trastorno, es un trastorno que no se puede quitar como sí, pero sí se puede prevenir y también se puede tratar con medicamentos. Y si puedes pasar a la siguiente. Pues gracias por su atención. Esto sería todo y las referencias siguen a continuación. Si tienen alguna duda.